Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Eduardo Bedoya Mendoza y a continuación voy a explicar lo que es la introducción a las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones y su importancia en la vida moderna. Las telecomunicaciones comenzaron a la mitad del siglo XIX con el invento del telégrafo eléctrico, el cual permitió enviar mensajes por medio de letras y números. Las telecomunicaciones a su vez influyó en muchos aspectos como es el hogar, las empresas, entre otros. Y todo es a beneficio para tener servicios como el internet, el teléfono, el cable, inclusive. Por lo tanto, para nosotros como tal es una herramienta muy útil en la actualidad, ya que con ayuda de las telecomunicaciones se logró el desarrollo del internet, el cual nos ha facilitado mucho la vida, ya que pues puedes encontrar cualquier tipo de información en cuestión de segundos. Es por ello que las telecomunicaciones significan comunicación, actualización y en definitiva progreso. Aunque las telecomunicaciones en nuestros días son de vital importancia debido a que son un medio por el cual podemos transmitir información, ya sea de cualquier tipo, ya sean textos, imágenes, bueno, de cualquier tipo, videos, a lugares muy lejanos en cuestión de segundos. O sea, no toda la población goza de esta herramienta, ya que es un promedio entre el 20 y el 25% las cuales sí tienen acceso a estas herramientas. También tenemos lo que son los elementos de un sistema de comunicación. Entre ellos tenemos lo que es el mensaje. El mensaje es como tal la información que se va a comunicar. Puede ser en forma de texto, número, audio o gráficos, videos. El emisor. El emisor es el dispositivo que envía los datos del mensaje, por ejemplo, una computadora, cámara, un teléfono, y el receptor es el que recibe el mensaje. Igual puede ser una computadora, por ejemplo, un monitor recibe el mensaje que le envía lo que tal es el CPU. Y también puede ser otra vez celulares, ya que pues, puede ser emisor y receptor, así que entre otros. El medio. El medio es el camino físico por el cual viaja el mensaje. Algunos son el cable par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, láser, por microondas. Y tenemos también lo que es el protocolo. El protocolo es el conjunto de reglas que permite la transmisión de datos. Esta es como tal un acuerdo entre los dispositivos para que entre los dos permitan los mismos datos. Los elementos que integran un sistema de telecomunicaciones son un transmisor, una línea o medio de transmisión y posiblemente impuesto por el medio, un canal y finalmente un receptor. Acá tenemos una imagen en la que nos representa como tal los elementos. Tenemos lo que es un emisor, que es la persona de azul de la izquierda. Está transmitiendo un mensaje que se ven en esas ondas. Tenemos lo que es un transductor, porque sería el teléfono, el cual pues, nos va a ayudar a transmitir esa información. Tenemos el canal, que es el medio por el cual viaja. Otro transductor, que es el que recibe. Y pues ya finalmente el oído de otra persona, que es la que pues escucha el mensaje que transmitió el emisor. El transmisor es el dispositivo que transforma o codifica los mensajes en su fenómeno físico, por ejemplo, una señal. El medio de transmisión, por su naturaleza física, es posible que modifique o degrade la señal en su trayecto desde el transmisor al receptor debido al ruido, interferencias o la propia distorsión del canal. Debemos considerar que pues, todas las señales pueden sufrir algunas alteraciones, atenuaciones, por eso es que el receptor tiene un mecanismo de decodificación capaz de recuperar el mensaje dentro de ciertos límites de degradación de la señal. En algunos casos, el receptor final es el oído o el ojo humano, y la recuperación del mensaje se hace por medio de la mente. Entonces, el transmisor transforma los mensajes para que se minimice la pérdida o la atenuación de esos mensajes, de la señal, perdón. Y como tal, el receptor también tiene otro mecanismo que decodifica, vuelve a transformarlo al original, pero bueno, lo vuelve a transformar para poder recibir bien el mensaje. Y con ayuda de esas codificaciones, pues se minimiza todo lo que es eso, de la pérdida. Y la telecomunicación puede ser de punto, de punto a multipunto o teledifusión, que es una forma particular de punto o multipunto que funciona solamente desde el transmisor a los receptores, siendo su versión más popular de la radiodifusión. Es decir, que pues, solo puede transmitir, pero nadie, o sea, no hay ninguna forma de que reciba eso, solo se ayuda para transmitir algún mensaje o alguna señal.
La comunicación es la transferencia de información de un lugar a otro, la cual debe ser eficiente, confiable y segura. Es lo que siempre se va a buscar al momento de realizar una comunicación. Por lo tanto, un sistema de comunicación son los componentes o subsistemas que permiten la transferencia y el intercambio de información. Acá tenemos los elementos de un sistema de comunicación, en los cuales, como elementos generales, tenemos lo que es un transductor de entrada, transmisor, canal, receptor y transductor de salida. Entonces, el mensaje de entrada es el que entra en el transductor de entrada. Después, este transductor lo convierte en una señal eléctrica de entrada y lo manda al transmisor. El transmisor pues ya emite una señal que va a viajar por el canal hasta llegar a convertirse en una señal señal recibida que tendrá el receptor. Ese va a volver a enviar como tal la señal eléctrica de salida y llega al transductor de salida, el cual va otra vez a transformar el mensaje para ya tener un mensaje de salida. Otra forma de representar los elementos de un sistema de comunicación es como ahorita se mencionó, el transductor de entrada. Se convierte el mensaje o la idea en forma de energía adecuada para la transmisión, que generalmente es una señal eléctrica. Un micrófono puede ser un ejemplo, ya que este convierte las ondas sonoras en variaciones de voltaje. El transmisor TX toma como entrada la señal generada por el transductor de entrada y, utilizando alguna forma de decodificación, transmite la señal al canal de comunicación. Tenemos lo que es la modulación AM, FM, PSK, que esta modifica los parámetros de una portadora de acuerdo con el mensaje. Tenemos lo que es la codificación, que es lo que hace un transmisor, y esta elimina la redundancia presente en el mensaje y se agrega redundancia para aumentar inmunidad frente al ruido. Entonces, como tal, el mensaje lo comprime y después también puede amplificarlo o de cierta forma también nos ayuda a filtrar. Tenemos lo que es el canal, que es la función de llevar la señal generada por el transmisor hasta el receptor. Es decir, esa señal se propaga a través del canal de comunicación, el cual degrada la señal e introduce. El receptor RX reconstruye la señal de entrada a partir de la señal recibida. Es el proceso inverso a lo que realiza el transmisor, que es el TX. Entonces decodifica. También puede amplificar y filtrar. Y tenemos por último lo que es el transductor de salida. Este debe tomar la señal del receptor y convertirla en una forma de energía adecuada para entregarla al destino. Esto ya puede ser unos audífonos, un altavoz. Entonces, como lo mencioné al inicio, un micrófono puede ser el transmisor y un altavoz ya puede ser como tal la salida del mensaje. Y acá tenemos una tabla de frecuencias y aplicación de los medios de propagación. Acá tenemos frecuencias grandes básicamente. Por ejemplo, la más grande es la de la fibra óptica, que es la primera, y su aplicación pues son para datos de banda ancha. También tenemos las guías de onda o líneas de vista, que son una frecuencia de entre 1 GHz y 10 GHz, y esto se ocupa para satélites o celulares. Tenemos otra que son de 1 MHz a 1 GHz, que es como tal un medio de propagación por un cable coaxial o radio, y esta pues tiene aplicaciones en la televisión o en la radio FM. Y por último tenemos las frecuencias de 1 kHz a 1 MHz, que esto se propaga por medio de un par trenzado o una onda terrestre, y sus aplicaciones principales son en las frecuencias AM, aeronáutica, telefonía, telégrafo. También tenemos lo que son las unidades y medidas. Tenemos las medidas de amplitud, que este tipo de medidas se miden por medio de decibel. El decibel es una relación matemática del tipo logarítmica empleada para expresar la razón a valor relativo de dos magnitudes de igual naturaleza, dos voltajes, corrientes o niveles de potencia. Se utiliza en las telecomunicaciones para expresar la ganancia o la pérdida de una transmisión. En la esquina superior izquierda tenemos lo que es la fórmula, que es 20 logaritmo del voltaje 1 y voltaje 2. El voltaje 1 va a ser la relación de la entrada con respecto a la salida. Entonces el voltaje 1 es el voltaje de entrada y voltaje 2 es el voltaje de salida. Bueno, suponiendo que son voltajes. También puede ser, como se menciona, corrientes o niveles de potencia.
También tenemos lo que es un velio, el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica. En la práctica vamos a encontrar valores más chicos, por eso es más recomendable o más utilizado lo que es el decibel. Y el decibelio pues permite expresar la relación entre dos magnitudes de campo como una tensión, una corriente, una presión acústica, un campo eléctrico, una velocidad o una densidad de carga, cuyo cuadrado es proporcional a una potencia en los sistemas lineales. También tenemos lo que son las medidas de voltaje. Esto es dado a un voltaje, obviamente en voltios. Basta con elevar al cuadrado tal cantidad, quedando expresada en potencia, obtener su logaritmo en base 10. Así la potencia queda expresada en veles. Para convertir a los decibeles se multiplica por 10, pues un vel contiene 10 decibeles, como ya se mencionó. Aprovechando las propiedades de los logaritmos, nos queda esta fórmula que viene siendo el 20 por el logaritmo base 10 de la potencia. También tenemos lo que son las medidas de potencia. Estas son potencias en watts y basta con obtener su logaritmo en base 10 y la potencia queda expresada en vels. Del mismo modo, para convertir a decibel se multiplica por 10, pues un vel contiene 10 decibeles. Entonces tenemos lo que es 10 por el logaritmo de la potencia. También tenemos otras mediciones en decibeles. La potencia de telecomunicaciones puede ser exageradamente baja para ciertos instrumentos de medición. El dBm es la representación en decibeles de una potencia muy pequeña, es decir, en miliwatts, es decir, a potencias entre 0 y 1. Nivel absoluto de potencia con relación a 1 milivatio, expresados en decibelios. También tenemos lo que es el dBm0. Esta es la representación en decibeles de una potencia muy pequeña referida a una potencia de nivel 0. El dBm0p es el nivel absoluto de potencia sofométrica. La potencia sofométrica es la potencia disipada en una resistencia de 600 ohms por una fuente de fuerza. Entonces es el nivel con relación a 1 milivatio igual, expresado en decibelios y referido a un punto de nivel relativo 0. Tenemos el dBm0s, que es el nivel absoluto de potencia, igual con relación a 1 milivatio, expresado en decibelios y referido a un punto de nivel relativo 0, para una transmisión radiofónica. Tenemos el dBm0ps, que es el nivel absoluto de potencia sofométrica, ponderado para una transmisión radiofónica. El dBr es el llamado decibel relativo. Este se utiliza para comparar un patrón de una señal en transmisión con las que se van a transmitir en decibelios, que son los relativos. También tenemos el dBrs, que es el nivel relativo de potencia expresado en decibelios y referido a otro punto para transmisión radiofónica. También tenemos lo que son las medidas de frecuencia. Estas son en hertz. La frecuencia de una onda se define como el número de pulsaciones, o también se conocen como ciclos, que tiene por unidad de tiempo, en segundos. Las frecuencias más bajas se corresponden con lo que habitualmente llamamos sonidos graves, que son los sonidos de vibraciones lentas, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Las de arriba son las bajas frecuencias, por eso se notan un poco más lentas las vibraciones. En cambio, las más altas corresponden a las que llamamos agudos y son vibraciones muy rápidas. La frecuencia es un aspecto que se relaciona con el concepto de ancho de banda de la señal y por ende de alguna forma con la denominada velocidad del canal. También tenemos lo que son las medidas de periodo, que se representa con la letra T, y esta es la duración en segundos para que se dé una oscilación de una señal. Se identifica como el inverso de la frecuencia, 1 sobre f. Y son análogos con el tiempo de envío de un símbolo o una secuencia de símbolos, el tiempo de pulso, etc. Acá tenemos una imagen en la que nos marca el periodo. El periodo nos lo está marcando desde la mitad de la onda cuando está en valores negativos hasta la otra mitad de media onda. Entonces es una onda es media onda positiva y media onda negativa. También tenemos lo que son las medidas de fase. La fase tiene que ver con el atraso o adelanto de una señal, por ende se da en grados o en radiones.
Acá podemos ver cómo es que se calcula, o sea, se puede recorrer para adelante o para atrás una señal. Entonces acá en la imagen de abajo tenemos como tal alfa, que nos está marcando un ángulo como de casi 45 grados, un poco menos. Y ahí nos marca el punto donde puede ser que se inicia o que se atrasa la señal. Las señales y sus clasificaciones. Una señal es una función de una o más variables que transportan información acerca de la naturaleza de un fenómeno físico. Esta es una definición de Heikin van Veen. También tenemos otra definición que nos dice que es cualquier cantidad física que varía con el tiempo, espacio o cualquier otra variable o variables independientes. Esta es de Proakis Manolakis. Y pues en sí una señal pues describe una amplia variedad de fenómenos físicos. Acá tenemos pues una imagen de una señal como puede ser un ruido, entre otros. ¿Cómo se clasifican? Las señales se clasifican como de tres modos. La primera de ellas es continuas. Estas tienen continuidad en dominio y en recorrido. O sea, podemos ver cómo se forma la onda porque pues tiene una continuidad como tal en los dos. A diferencia de ellas, las discretas tienen continuidad en recorrido, pero en dominio son discretas, o sea, no tienen los valores pues, como tal continuos, o sea, como lo menciona. Si ahí los valores son los que a donde apuntan las flechas rojas, entonces pues así es como se muestra una señal, o sea, no están tomando todos los valores que están en medio, pero pues son continuas en un recorrido. Y las digitales son discretas tanto en dominio como en recorrido. Lo que diferencia las digitales de las discretas es que como tal las discretas pueden tomar cualquier valor, o sea, puede tomar cualquier valor, puede irse muy arriba, muy abajo, o sea, ahí no importa el orden. Y las digitales, o sea, también tiene como tal, no tiene una continuidad, pero estas siempre van a tener los mismos valores en el dominio. Uno de los aspectos fundamentales del nivel físico es transmitir información en forma de señal electromagnética a través de un medio de transmisión. La información que vamos a transmitir puede ser tanto voz como imágenes, datos, caracteres o códigos. Cualquier mensaje que sea legible y que tenga significado para el usuario destino, tanto si es humano como si es una máquina. Generalmente la información que utiliza una persona o una aplicación no está en formato que se pueda transmitir. O sea, no podemos como tal una imagen o un texto, un documento, no podemos como tal enrollarlo e insertarlo en un cable para que llegue hasta el otro punto. Pero lo que hace es que se puede codificar este documento. En lugar de enviar pues, como tal la fotografía, se codifica creando un flujo de unos y ceros, el cual va a recibir el dispositivo receptor y lo va a reconstruir para representar lo que quería dar el transmisor. Pero para ello pues no puede ser enviados a través así de cualquier forma, o sea, deben ser convertidos a un formato que acepte tanto el transmisor como el receptor. También tenemos lo que son las señales periódicas. Pues una señal es periódica si completa un patrón dentro de un periodo y repite ese patrón en periodos idénticos subsecuentes. Cuando se completa un patrón completo, se dice que se ha completado un ciclo, señal, que es constante para una determinada señal periódica. Entonces una señal periódica pues va a ser constante y pues es un patrón que se repite continuamente. Acá tenemos una representación en el lado izquierdo que es una señal analógica que podemos ver que tiene los mismos tamaños, mismo periodo, los ciclos tienen el mismo periodo, misma amplitud. Y acá en la derecha también tenemos lo que es una digital y que de igual forma se repite, es un patrón como tal. Y las señales aperiódicas son las que pues no tienen un patrón repetitivo, estas tienden a cambiar, o sea, puede ser un valor que no sea constante. Entonces, para estas las podemos
descomponer en un número infinito de señales periódicas, y esto es con ayuda de la transformada de Fourier. Acá abajo igual tenemos una representación de una señal analógica que podemos ver que pues tiene diferentes formas, o sea, no tiene algo constante, sube, baja, pero no de manera constante, diferente amplitud. Y igual de la manera en la señal digital, pues vemos que son de diferente tamaño, tiene mucho espacio, o sea, un ciclo no tiene el mismo tamaño que el otro. También tenemos los que son las señales determinísticas. Estas es una señal en la cual cada valor está fijo y puede ser determinado por una expresión matemática, regla o tabla. Los valores futuros de esta señal pueden ser calculados usando sus valores anteriores, teniendo una confianza completa en los resultados. Esta pues se determina, como su nombre lo dice, en base a lo que ya tenemos, a los resultados que ya tenemos. O sea, podemos determinar que a lo mejor es una señal periódica, o lineal, o es una, bueno, sí, periódica más que nada, en base a los resultados. Si vemos que podemos encontrar el patrón, podemos determinar cómo va a comportarse con el lapso del tiempo. Y por último tenemos lo que son las señales aleatorias. Esta es pues todo lo contrario, ya que estas tienen mucha fluctuación respecto a su comportamiento. Estas no respetan ningún patrón, o sea, no se pueden predecir, ya que pues es conjunto de señales que no están siguiendo una regla o valores conocidos. Acá igual tenemos a la derecha una imagen en la que nos está representando como el ruido como tal es una señal aleatoria, ya que pues las frecuencias o los valores del sonido pues no son constantes en cuanto al tiempo. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.